aquí hoy precisamente que es el día de la fibromialgia, ¿no? Saben que ustedes que últimamente está de moda poner un día para casi cada cosa. Y la fibromialgia tiene su día, que es hoy, día 12 de mayo. Y Ana es un ejemplo perfecto de qué es esto de la fibromialgia, ¿no? Porque Ana sabe que se ha trabajado bastante, lleva quizás media vida o más trabajando con estas cuestiones y buscando diferentes alternativas en diferentes terapias. Hoy vamos a presentar un poco qué es lo que hace la terapia regresiva por este tipo de pacientes, por supuesto qué es la fibromialgia y si se puede sanar o no. Antes estaba, para no olvidarme de ningún síntoma, estaba antes viendo lo que es para la Universidad de Navarra, la Clínica Universitaria de Navarra, que yo creo que las conocen muchos de ustedes, es de las clínicas, los hospitales más famosos que hay en España y para estudiar, sobre todo, medicina, ¿no? Es una universidad elitista en cuanto a que es bastante cara, ¿no? Privada, pero con un gran nivel, ¿no? Y estaba leyendo la descripción que hace de la fibromialgia, ¿no? Y empieza por algo que no estoy de acuerdo del todo, ¿no? Empieza diciendo la fibromialgia es una condición crónica, ¿no? Algo crónico es básicamente que lo vas a tener el resto de tu existencia, ¿no? Ciertamente en algunos casos puede ser así, pero ya ahondaremos un poquito a lo largo de hoy, donde podamos ver en este directo como casos que he tenido han roto esta cuestión de que sea una enfermedad para siempre, ¿no? Tengo algunos casos sorprendentes en cuanto a la rapidez y otros, bueno, que han mejorado bastante de los síntomas que tenían y pueden llevar una vida pues, más saludable, ¿no? En ese sentido, más fácil, ¿no? Bueno, pues básicamente esta fibromialgia lo que causa son dolores musculoesqueléticos generalizados. Entre ellos agotamiento profundo, problemas en el sueño y otros síntomas como pérdida de memoria y una correlación con determinados estados de ánimo que ahora comentaremos. Y esto no se conocen los síntomas. Tristemente, los síntomas de la fibromialgia no hay ningún marcador biológico, al igual que, por ejemplo, el TDAH, trastorno de déficit por atención, por hiperactividad y déficit de atención. Y ahí se han hecho algunos estudios básicamente correlacionales, por ejemplo, en el TDAH, donde se habla de que los niños con TDAH tienen una parte blanda del lóbulo prefrontal más estrecha o menos grosor, ¿no? Pero ¿quién dice que es primero eso o es una consecuencia de todo esto que están viviendo, ¿no? Pero sí me gustaría dar unos síntomas que son importantes dentro de la fibromialgia, que son este dolor generalizado, como hemos comentado, un cansancio también, un trastorno del sueño muy importante. Este trastorno del sueño, yo creo que no he visto un caso de fibromialgia sin trastornos importantes del sueño, no digo que no lo haya. Depresión y ansiedad puede ser otro de los síntomas. Rigidez del cuerpo, un anquilosamiento del cuerpo, ¿no? Dolores de cabeza, de cara, malestar abdominal, problemas digestivos, etcétera. Problemas genitourinarios también, donde bueno, pues tienes que ir con más frecuencia al baño, eh, dolores de regla quizás demasiado exagerados, infecciones de vejiga, entumecimiento, hormigueo de pies y manos, sensibilidad a temperatura o a el ambiente, a los ruidos ambientales, etcétera, problemas en la piel, como ven son muy variados, problemas de respiración incluso, vértigo, y algunos trastornos cognitivos como lentitud mental, por ejemplo. Estos son dentro de los múltiples síntomas que además relata, como decía, la Clínica Universitaria de Navarra, síntomas que me he encontrado en su mayoría, en la mayoría de los casos que he tenido. Bueno, primero presentarme un segundo. Yo soy Nacho Romón, los que me siguen conocerán de mí, obviamente, porque en mi biografía tengo bastante y en mi página web que es nachoromon.com también. Aquellos que no me conozcan o no hayan visto algún vídeo mío,
Bueno, pues soy psicólogo, aunque siempre digo que no me dedico a la psicología, me dedico a la terapia regresiva y soy terapeuta de terapia regresiva desde hace ya 21 años y formador de terapeutas de terapia regresiva, tanto en España como a nivel internacional, ¿no? Y bueno, yo quería estar aquí hoy con Ana Belén Cuiñas, porque es un ejemplo claro de esto que estamos hablando, ¿no? De esta historia tan dura para muchas personas, la mayoría mujeres. Curiosamente, todos los pacientes que he tenido son mujeres. Hay hombres, obviamente, también con fibromialgia, pero la mayoría son mujeres. Pero bueno, no te extrañar que no haya tenido ningún hombre porque es que el 80% de mis pacientes son mujeres, además, ¿no? Los hombres como que les cuesta hacerse un trabajo profundo a nivel emocional, les cuesta más. Entonces, bueno, sin más, me gustaría, Ana, que te presentaras y comentaras un poco tu devenir a lo largo de la vida con esta historia de la fibromialgia, la dificultad con la que tardaron en diagnosticarte todo esto y la cantidad de cosas que has hecho y que no te han funcionado y que finalmente acabaste trabajando con la terapia regresiva y yo creo que ahí, aunque no se quitará del todo eso que tienes, obviamente, porque es multisintomático lo que la experiencia de la fibromialgia en ti, sí que ha habido una mejora, creo yo, ¿no? Bueno, pues todo tuyo. Bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Ana, Anuska en redes, arte y alma de Anuska, ahora mismo porque soy una mujer que ama los colores, que ama la intensidad en la vida en sus múltiples aspectos, porque la he vivido muchas veces como una carga y al final he acabado amigándome con ella, con mi intensidad natural, que al final también es una fuente creativa, ¿no? Pero al lado de eso, pues está también esa otra parte que a lo mejor es menos bonita y de la que vamos a hablar hoy, que es el tema del dolor. Yo he tenido dolor desde que tengo recuerdo, ya desde niña yo tenía dolor. De hecho, recuerdo la época de andar con plantillas ortopédicas, de caerme constantemente, de hacerme esguinces de repetición, lesiones constantes, problemas en la visión, mil cosas que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y que en la vida adulta se hicieron mucho más intensas. Tengo una rinitis alérgica de base, tengo una lesión en un hombro con una tendinitis calcificante, las vértebras de la espalda están todas de arriba abajo con protusiones, hernias y problemas e incluso en la última vértebra de fisuración, con lo cual eso no ayuda en nada al contexto de la fibromialgia en estado puro. Con relación a lo que estás diciendo, los síntomas de la fibromialgia, yo no te voy a hablar de los que he leído en ninguna parte, te voy a hablar de los que yo he vivido en diferentes momentos y con los que convivo todavía en determinados momentos con más o menos intensidad. Eh, no sé lo que es dormir una noche entera desde que era niña. Nunca he tenido esa experiencia de dormir una noche entera. No sé lo que es. Yo duermo a lo mejor un ciclo de 2, 3 horas seguidas, luego me despierto, luego consigo enganchar otra vez el sueño, vuelvo a dormir otras 2 horas o 3 horas y me vuelvo a despertar, pero por dolor, no porque yo esté pensando en nada. Si estoy durmiendo no estoy pensando de, no pienses en cosas, ¿cómo voy a pensar si estoy durmiendo, no? Entonces, en ese momento, al final eso hace que el cuerpo tampoco se recupere, no tenga ese proceso de recuperación y todos estos síntomas que comentaba Nacho antes, pues se agraven. Yo sé lo que es tener dolor en las manos, que parezca que te están, pues, clavando algo o que las tengas rígidas y casi al teclear en el ordenador notes la sensación en los dedos, ¿no? Y no es una exageración mía, decía, qué exagerada eres. No, no, es una sensación real, física y que está ahí presente, ¿no? Esa rigidez por las mañanas, cuando te levantas de la cama. Y al final muchas veces muchos enfermos de fibromialgia se levantan por determinación y no porque realmente físicamente estén en unas condiciones de levantarse, sino porque al final dices, mira, tiro hacia adelante porque sé que si no tiro hacia adelante me quedo postrada en una cama y no quiero eso en mi vida, ¿no? Hubo algo, Ana, que me impresionó, que me habías contado, que cuando Dime. empezaste a preocuparte de verdad, ¿no? O Uh-huh. a decir esto ya no puede ser, Toca techo. cuando abrazabas a tus hijos y te dolía abrazar a tus hijos Me dolían físicamente, los ¿no? abrazos de mis hijos. Hubo un momento
que tuve que decirle a mis hijos que por favor no me abrazasen. Y sí, contener las lágrimas que me suponía como madre, decirle a mis dos hijos que no me abrazasen, porque me dolía su contacto. Entonces, al final todo eso también genera algo más de los síntomas físicos, ¿no? Que es esa parte emocional, que todo esto hace que te sientas hasta culpable en determinados momentos de estar así, porque, a ver, también es cierto que muchas propuestas que se hacen en todo este recorrido, ¿no? Son de si tú quieres puedes, esto te pasa porque tienes resistencias. Bueno, yo creo que he oído casi de todo, ¿no? No, todavía mi capacidad de sorpresa todavía está ahí porque seguro que hay alguien que me puede sorprender, pero he oído muchísimas cosas a lo largo de todos estos años y en un calvario de tener entradas en urgencia y no saber qué me estaba pasando. Y llegar al punto, Nacho, de entrar en urgencias y decir, en aquel momento, año 2013, las entradas en urgencia fueron continuas. Es muy duro emocionalmente para mí todas esas entradas, pues no sabía qué estaba ocurriendo. Y lo único que pensaba en ese momento con la sensación de perder el sentido, ¿no? De decir, ostras, que se me va la cabeza, que no consigo mantener la conciencia. mm, Y lo único que pensaba era, quiero ver crecer a mi hijo. En ese momento tenía uno solo, ahora tengo dos, pero pensaba eso únicamente. Decía, quiero verle crecer, quiero verle crecer. Luego te dicen, no, la fibromialgia no mata. Vale, no mata, depende. ¿Por qué? Porque ese dolor físico sostenido durante tantos años en que tú no sabes qué te ocurre, te genera un desgaste emocional tan profundo que al final el sentido de tu vida está ahí encima de la mesa. Es decir, ¿qué sentido tiene mi vida así, no? Yo no te sí, digo que no haya gente que no haya llegado al suicidio con esto. bueno, yo he tenido pacientes que han hablado de pensamientos suicidas, ¿no? Claro, No de acciones suicidas, de actos pero suicidas, sí de pero sí de pensamientos, es decir, ¿qué sentido pensamientos tiene vivir de que no, así? no vale tener la pena vivir así, ¿no? Porque Sí, te roba la vida, te roba muchas cosas de tu vida, ¿no? Si al final los momentos de disfrute te los está robando, porque tú te encuentras con vértigos, te encuentras con una sensación de inestabilidad, te encuentras con dolor, en mi caso, con rigidez en las articulaciones, con sequedad en los ojos, en la boca, en la piel, en la nariz por dentro, en los oídos, las manos y los pies, la palma de las manos y los pies, una sensación de hormigón y de quemazón mm, que no puedes controlar, que dices, es que esto es no molesto, sino doloroso. sí. Y Yo para, si te parece, luego dime, te dejo la palabra otra vez si no te importa, para contar el primer caso que tuve, ¿no? De fibromialgia, ¿no? Fue un caso bastante grave, no tenía tanta sintomatología como la que tú tienes o tuviste en tus momentos álgidos de la fibromialgia. Eh, y esta era una mujer que, gracias a que participé en un proyecto con médicos y determinados profesionales, ¿no? De la salud, es un proyecto con enfermos crónicos. La mayoría, el 90%, eran enfermos de cáncer. Estos enfermos, bueno, pues tenían un tratamiento farmacológico, quimio, radio, obviamente, cirugía y también un tratamiento de lo que es la medicina integrativa, desde suplementos hasta ejercicio. Y un día me enviaron desde ese hospital con el que trabajábamos una mujer gallega, como tú, eh, me sacaba la cabeza. Yo no es que sea muy bajo, que digamos, pero esta mujer era muy alta, no creo que medía 1,90 m, más o menos. Y llevaba 6 años en cama. Dormía 2 horas al día. Estirarse para ella, por ejemplo, estirar sus músculos era ir al hospital, con unas contracturas musculares terribles, un dolor terrible, para que le inyectaran relajantes musculares. Tenía múltiples síntomas de picor en los ojos también, etcétera, ¿no? Tenía, según me dijo ella, de los 15 puntos que se revisaban en aquella época, esto hace ya más de 10 años, tenía el grado máximo que era 12. O sea, todos los puntos de revisión de sintomatología de la fibromialgia en grado máximo. Hoy me imagino que estas clasificaciones han cambiado bastante y hay otra. ahora los puntos son 18, 19, pero se va más a zonas corporales, para Sí, no ir a los puntos concretos, sino las zonas del cuerpo donde hay esas sensaciones que no son las sí, normales. sí. Bueno, ese primer caso para mí fue. Yo siempre pensé, o sea, había pensado antes de tener esa persona,
esa oportunidad de tener una persona con la que poder trabajar, ¿no? En que había un componente en muchos de estos casos, no en todos, ¿no? Pero porque yo creo que aquí hay variedad de sintomatología, como han visto, y también variedad de historias vitales, ¿no? Donde, como decía Ana, si se me junta encima con una clasificación que no tiene nada que ver con la fibromialgia, pues todo esto encima va a peor, porque entonces ya tengo un dolor adicional que me está empeorando esos dolores más generalizados que tengo de la fibromialgia. En Y este que está caso, irritando el sistema nervioso. Cualquier input. totalmente, sí, 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 cualquier input de estos te está irritando y complicando más la salud emocional, mental, física, ¿no? Y me acuerdo que esta mujer llegó a mi consulta y, como digo, fue la primera oportunidad que yo tuve de intentar verificar esta conclusión que yo había sacado por intuición, básicamente, ¿no? Y fue mágico esa experiencia para mí. ¿Por qué? Luego he tenido muchas otras como esta. ¿Por qué fue mágico? Porque coger una persona que lleva 6 años en cama, que duerme 2 horas al día, y trabajar al nivel de inconsciente, alma, como se trabaja en la terapia regresiva, a veces se producen los milagros. Yo digo en muchas charlas que hago que en el primer documento que entrego a mis alumnos, y Ana lo sabe, pone la terapia regresiva parece magia, pero no lo es. No lo es porque yo entiendo mm, la parte no visible de lo que de cómo funciona la terapia regresiva a nivel energético, por ejemplo, ¿no? O a nivel de rescatar y hacer consciente lo inconsciente. En este caso, esta mujer, eh, después de una entrevista inicial donde me contaba la dureza de su infancia, donde me contaba cómo con 8 años tuvo que dejar el colegio porque su mamá entró en depresión. Estuvo bastantes años con depresión en una aldea de Galicia porque ella había abandonado su aldea para casarse con el papá de esta mujer. Y claro, eran aldeas separadas, bastante distancia, por bosques complicados de caminar en aquella época. Eh, y estaba muy triste de no ver a su mamá, de no ver a su familia, a sus hermanos, o sea, a la gente que había conocido toda su vida, con un hombre con un trastorno obsesivo compulsivo, como era el padre de mi paciente, complicado muchas veces de compartir la historia con una persona así, ¿no? Que no se trabaje, claro. Y entró en depresión, como digo, y se encerró 3 años en una habitación a oscuras. Y entonces el padre decidió que esta niña, que era la mayor de 3 hijas, tenía otras 2 hijas, hermanas, ella de 5 y 3 años, ocupara el papel de su madre. Con lo cual la quitaron del colegio y ella me contaba cómo tenía que levantar a sus hermanitas temprano, llevarlas, vestirlas, llevarlas al colegio, hacer la comida, limpiar la casa, con 8 añitos, ¿no? Como ella miraba por el ventanuco de la casa de piedra de la aldea, como sus compañeras de clase antiguas compañeras de clase estaban jugando en la plaza y ella no tenía tiempo para salir. Como su padre, después de ella estar limpiando todo el día, haciendo la comida, etcétera, llegaba a su casa y si no veía la pastilla de jabón a 1 centímetro de la esquina izquierda de la repisa que tenía en el baño, le podía montar un gran follón porque él tenía este trastorno obsesivo compulsivo que para él algo hacía que tuviera todo esto, obviamente, ¿no? Pero para él era sacrilegio que su hija no le pusiera la pastilla de jabón exactamente 1 centímetro de la esquina inferior izquierda, ¿no? Yo cuando recibí a esa mujer pensé, bueno, esta experiencia de vida de tan joven, ¿no? Con este sufrimiento, con esta tristeza profunda, esa mirada que ella me decía desde el ventanuco, digo, esto tiene que generar realmente, no sé, yo no sabía en ese momento si era todo o una parte de lo que ella tenía, pero yo pensé, digo, si yo cuando me separé y estuve en una separación pues, bastante civilizada, ¿no? Eh, tuve 1 mes y medio de dolor de espalda por la tensión que se produce, al fin y al cabo, estás rompiendo una historia de X años, un hijo por el medio, y
iba al fisioterapeuta, me daba fisioterapia, se me solucionaba y a los 20 minutos, media hora, estaba igual, ¿no? Hasta un día incluso que a los 10 pasos de salir de la consulta, que me había dejado estupendamente, como flotando, estaba igual. Y ese día dije, esto no es por una cuestión física. Entonces me hice una sesión de terapia regresiva y se me quitó, ¿no? Y entonces yo quise experimentar esto con este tipo de personas que tienen estas experiencias físicas al límite. Me acuerdo en la siguiente sesión que hice con ella, que fue ya la primera sesión de terapia regresiva, trabajamos toda esta historia de la infancia. Y en la siguiente sesión, una semana después, le pregunté si había notado algún cambio, ¿no? Y este fue un caso bastante radical, ¿no? Porque esta mujer que no dormía más de 2 horas, desde la primera sesión empezó a dormir 7, 8 horas. Decía, no duermo más porque ahora me levanto a hacer el desayuno a mi marido, que era militar, era oficial del Ejército del Aire, Qué bueno. y, y ella se levantaba a hacer el desayuno y caminaba 1 hora diaria. Yo le propuse caminar un poquito, a ver, para ir, bueno, esos músculos que tenían entumecidos y con poca, después de 6 años, estaba caminando lento, eso sí, durante 1 hora diaria, ¿no? Esta señora estuvo 7 sesiones conmigo y me acuerdo que a la tercera sesión ocurrió algo muy emotivo, ¿no? Ella siguió trabajando en la infancia, siguió trabajando incluso experiencias, como saben, en la terapia regresiva se puede ir al útero materno, donde ya vive incluso desde ahí la tristeza de mamá, porque una parte de su dolor tenía que ver con la tristeza de mamá, de irse a un pueblo que no conocía, una aldea pequeña en Galicia, y, y ahí captó ya bastante de esa energía que tenía en su campo energético, ¿no? También fue a otras vidas, esta experiencia de vidas pasadas en terapia regresiva es muy frecuente, cada uno cree lo que le apetece creer, si son vidas pasadas o son metáforas del inconsciente, en el fondo, como siempre digo, da igual lo que cada uno crea, incluso los terapeutas crean, porque lo que funciona no es que uno crea en vidas pasadas ni en el alma, lo que funciona es la entrega en el trabajo que uno hace, ¿no? Es la diferencia, eso sí que marca la diferencia. Y me acuerdo que estaba, después de la tercera sesión de terapia regresiva, que ya, como digo, estaba muy bien, y cada día mejoraba más, ¿no? Cada sesión que hacíamos. Y me acuerdo que ella de pronto le dije que abriera los ojos y empezó a hacer así como un intento de estirarse, pero como de forma Con tímida, ¿no? miedo, con Yo miedo. pensé, fíjate, que no era miedo en ese momento, aunque sí lo fue. Tienes razón, Ana, de que era miedo, Con pero yo shock. pensé que era, como, que era timidez, ¿no? Y le dije, venga, mujer, estírate, que ya tenemos confianza, estírate como una niña pequeña. Entonces se estiró como esos niños que se despiertan de una siesta larga, ¿no? Y de pronto empezó a llorar. Empezó a Seguro que llorar era la además, primera vez que podía hacer eso. efectivamente. O sea, cuando dejó de llorar, porque estuvo un buen rato llorando y yo no entendía nada, porque la sesión me había ido muy bien y ella se despertó, bueno, abrió los ojos, porque ahí que no te despiertas en la terapia, es decir, abres los ojos y tomas conciencia bueno, de aquí en el estado presente. Eh, Estaba con una sonrisa, pero de pronto cuando yo le dije que se estirara y se estiró, empezó a llorar. Y cuando terminó de llorar, le pregunté que por qué lloraba, ¿no? Y me dijo, lloro de felicidad. Dice, no sabes tú cuántos años hace que yo no me podía estirar, ¿no? Es la primera vez en a lo mejor 10 años que no me puedo estirar, ¿no? Dice, esta noche se lo voy a hacer en la cama de mi marido, se va a quedar sorprendido. Y entonces me contó que antes para ella estirarse de esa forma Era ir al era hospital directo. acabar en el hospital directamente, ¿no? Con unas contracturas musculares que Claro. además, como digo, ese cacholeño de mujer, dice que el marido la tenía que coger en brazos, meterla en el coche y llevar al hospital directamente, ¿no? Este fue mi primer caso, hicimos 7 sesiones aproximadamente, aparte de la entrevista, y finalmente, eh, bueno, ella se cogió el alta, básicamente por un tema económico, hay que reconocerlo, ¿no? Porque a veces, bueno, la economía prima, pero ella estaba, según ella, curada, ¿no? Curada de todo aquello que le importaba. Ya no tenía dolores, dormía 8 horas al día, 7, 8 horas, podía hacer ejercicio, podía atender a su marido, podía hacer el amor, porque no podía hacer el amor, por ejemplo, con su marido, por el dolor que significaba, ¿no? Entonces, para mí este fue el primer caso, a partir de ahí he tenido otros muchos, en los que ha habido desde curaciones totales hasta curaciones parciales, pero muy importantes de mejora de calidad de vida.
te comentaré algunos de ellos, algunos sorprendentes incluso para mí, ¿no? Porque ya verán algún caso que he tenido donde fue anecdótico, incluso fue una anécdota curiosa cómo se solucionó, ¿no? Entonces, bueno, Ana, con respecto a tu caso, ¿no? ¿Qué sientes tú que haya mejorado? Porque tú me has dicho que tuviste una búsqueda intensa en diferentes tipos de terapia, antes lo comentabas, ¿no? Sí, Para ti la sí, terapia porque que... además el diagnóstico tarda años. Yo creo que tardé pues más de 10 años en que realmente le pusieran dentro del sistema sanitario, le pusieran el nombre Sí, a lo que estaba ocurriendo, ¿no? sí, Entonces, al final es un peregrinaje de especialista en especialista eh, que acaban viendo como aisladamente, ¿no? Cada uno de los síntomas de forma aislada hasta que alguien ve la visión de conjunto, ¿no? Y dice, esto parece que va por aquí, ¿no? mm. Y Y para ti, que la terapia regresiva, ¿qué es lo que te ha aportado como diferencia, como algo diferencial con respecto a las anteriores terapias que habías hecho? a ver, primero, como algo básico para mí, es que no presupone nada, ¿vale? Porque muchas otras terapias están presuponiendo todo el rato qué es lo que te pasa. Entonces, Ya. claro, si realmente estás presuponiendo lo que le pasa a esa persona, ya estás haciendo un juicio de valor, ya realmente no hay una escucha real, ¿no? De lo que estás sintiendo en ese momento, ya estamos presuponiendo. Y muchas veces las suposiciones que hacemos con toda la buena voluntad, pues a lo mejor están sesgando la realidad o no es por ahí siquiera, ¿no? Porque el mundo del inconsciente es mucho más profundo. Es decir, yo desde el consciente puedo trabajar cosas de una determinada manera, que están bien, hay un montón de herramientas que aportan cosas, pero en la parte del inconsciente, que es mucho más profundo, se puede parecer una cosa como un churro a una castaña. Yo puedo tener una idea de que esto es de no sé qué y resulta que no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con cualquier otra experiencia, con cualquier otra cosa que nadie hayamos tenido en cuenta. Y luego, otra cuestión que también me parece importante con respecto a la terapia regresiva, con diferencia a otras terapias, ¿no? Es que hay una visión integral. Toca la parte física, toca la parte emocional, toca la parte mental y toca la parte energética, pero la toca en la misma sesión. Entonces, cuando tú haces ese trabajo, completas el círculo. Es decir, a mí no me sirve solo si trabajo algo desde el punto de vista mental, no me sirve si lo trabajo solo desde lo emocional o solo desde lo energético, si no lo trabajo a la vez y de forma conjunta, porque al final eh, todo repercute en todo, ¿no? Somos algo mucho más complejo de lo que parece a simple vista, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la parte energética fue fundamental. La terapia regresiva me permitió comprender determinadas cosas que me pasaban desde niña, ¿no? Que yo no entendía muy bien, sensaciones o percepciones de todo ese campo sutil que no se ve pero que sí está ahí, ¿no? Entonces la terapia regresiva puso orden en eso, ¿no? Es decir, cuando tú le dices a alguien que puedes percibir las energías o la energía de otra persona o que incluso puedes sentir, ¿no? La energía de personas que han fallecido, te ven como si fueras un bicho raro, ¿no? Entonces, realmente, si eso al final está también repercutiendo el campo energético, ¿no? de la persona, pues es algo que la terapia regresiva sí tiene en cuenta, ¿no? Yo, cuando llegué a la terapia regresiva, decía que me sentía como en trocitos, ¿no? Sin saber muy bien qué era la terapia regresiva cuando llegué a ella. Decía, es que yo me siento como en trocitos, como si fueran muchas fichas de un puzzle, pero desperdigadas, que no consigo yo encajar cada una en su lugar, ¿vale? Yo también soy una persona con mucha toma de tierra. Mi formación es en Derecho Económico Empresarial, con lo cual, imagínate, la toma de tierra viene de serie, ¿no? En eso nos parecemos bastante. Pero todo el tema de la sensibilidad, para mí el comprenderlo, el tomar conciencia y el desactivar determinados síntomas físicos que yo tenía y que no tenían ninguna Sí, explicación aquí lógica, ¿no? te pregunta una de las personas que está... Raquel, sí, no, no sé si es... los Bueno, sí, beneficios. sí, sí, Me gusta, saber Ana, cómo te ha beneficiado la terapia regresiva. Sí. estaba contando, ¿no? Que hay determinadas sensaciones físicas que yo tenía que han desaparecido realmente. Había una sensación física que yo tenía desde que era niña, que era de noche, sentía como muchísimas agujas o algo así, ¿no? Clavadas en mi cuerpo, ¿no? Sentía una sensación como de pinchazo. Y más, yo estaba durmiendo tranquilamente y de repente me despertaba sobresaltada y con una sensación física como de eso, como de tener todo el cuerpo como clavado con cosas.
Y la terapia regresiva me llevó a una vida pasada o una metáfora, o llamémosle como cada uno quiera, ¿no? En la que yo moría en un sarcófago lleno de pinchos. Y desde el día de esa sesión, esa sensación física simplemente se fue. Entonces, realmente la potencia de la técnica es grande. Un día que coincidió que tenía una reacción en la piel con los ojos como quemados por fuera, ¿no? Y, y coincidió con tener una sesión de terapia ese día y fue increíble, ¿no? Porque antes de la sesión tenía los ojos absolutamente quemados, había ido a urgencias, me habían dado una crema para una semana entera, yo no entendía qué estaba pasando, pero es que era horrible la sensación que tenía, ¿no? Y hicimos una sesión de terapia regresiva y eso me llevó a un momento en la hoguera, que me estaba quemando en una hoguera y me estaban quemando los ojos con un hierro incandescente. Y fue el momento de acabar la sesión y ya con todo recolocado y demás, los ojos empezaron a mejorar y al día siguiente toda esa erupción que me habían dicho médicamente que era imposible que se me pasase en menos de una semana, al día siguiente yo hice la foto para verificar con los que había estado haciendo la terapia que eso había cambiado, ¿no? Entonces no es algo que yo me esté inventando, no es una suposición que yo esté teniendo, sino que realmente hay un impacto real en eso, ¿no? Ujú. Incluso, por ejemplo, yo había tenido una pérdida de un bebé antes de nacer mi primer hijo. Yo había perdido un bebé, había sido una experiencia compleja para mí porque era un bebé muy deseado, ¿no? Y yo tenía esa intuición interna, porque al final cuando lo pierdes en las pocas semanas realmente no sabes si era un niño, una niña o qué era, ¿no? Y fue un aborto espontáneo y la terapia regresiva me permitió comprender, ¿no? Comprender ese momento y poder acompañar al alma de esa niñita, de esa bebé, a la luz, ¿no? Y desde el punto de vista físico, ¿sientes que te ha ayudado a, por lo menos, aliviar alguna parte de todos esos síntomas Sí, que tenías, aparte de esos brotes que tienes esporádicos, ¿no? De vez en cuando, ¿no? sí, hay síntomas físicos que se han ido desactivando, pero es como eh, un prestar atención y escuchar primeramente esa sensación para poder trabajarla en la sesión. Es decir, al final, para mí, como mi intensidad es así en todo, también lo sé en los síntomas, ¿no? Entonces se entremezclan unos con otros y determinados síntomas físicos han desaparecido. Tenía un problema en un tobillo que me había caído producto de la medicación que me están dando para todo esto, ¿no? Con el objetivo de tratar de mejorar, me habían dado muchísima medicación y me desequilibré, me caí por unas escaleras, no me maté de milagro, anclé un brazo y anclé el pie izquierdo en la escalera y llevaba pues más de un año con dolor en el tobillo, ¿no? Y la terapia regresiva fue lo que consiguió desactivar ese dolor, ¿no? Que estaba ahí residual y que nadie entendía. Decían, no, pero si Sí, ya has tenido un esguince y ya en teoría tendría que estar curado. Y yo, pues a mí me sigue doliendo y no me lo estoy sí. inventando. A mí, una de las cosas que me hizo cuando me propusiste hablar de este tema, ¿no? El aceptar, obviamente, era el día de la fibromialgia y lo tuyo es un caso interesante, además también, ¿no? Era algo que me suele ocurrir en las sesiones con las personas que vienen o no por fibromialgia, porque yo he trabajado con personas que tenían fibromialgia, pero no venían a mi consulta por fibromialgia. Me Iban por otra acuerdo, cosa. sí, venían por ejemplo, me acuerdo un caso de una chica que venía por ansiedad, estaba de baja por ansiedad, por una historia de un conflicto que tenía con una compañera de trabajo, que era su jefa, ¿no? Y me acuerdo que al final de la entrevista le pregunté, bueno, ¿hay alguna otra cuestión que no me has comentado? No, está todo, creo, hice algún problema físico. Bueno, yo tengo una enfermedad, pero eso es incurable, ¿no? Me Claro, porque dijo, cuando te dicen el diagnóstico te lo dicen así, como un sí, jarro de agua fría, ¿no? Decir esto no, mentalízate de que no se te va a curar. sí, hombre, yo creo que hay que dar una esperanza razonable en el cambio, ¿no? Porque, a ver, yo la primera experiencia que tuve con un trastorno incurable fue una persona muy cercana a mí, un familiar, le diagnosticaron TDAH con 23 años, en el grado máximo, y que iba a estar medicado el resto de su vida por el mejor psiquiatra de Madrid. Yo
traté durante una semana porque vivía fuera, vino para acá a Canarias y lo traté una semana y cuando volví a Madrid estaba curado, ¿no? Haciéndole sesiones todos los días, ¿no? Y el psiquiatra se quedó muy impactado por ese cambio, y el psicólogo también, porque estaba en psicólogo y en psiquiatra. Y yo siempre le digo a los profesionales de la salud, a ver, mm, está bien dejar un resquicio de esperanza en este tipo de cosas, porque si no, el paciente aprende a que ya no se puede defender de este mundo, de su Exacto. enfermedad. Se produce lo mismo que esos experimentos que se hacían con la Indefensión indefensión aprendida, aprendida. con las ratitas, ¿no? Oye, no tenían salida y entonces pues aquí me quedo con mi depresión, inacción y no hago nada y a partir de ahí, ¿no? Bueno, a Yo ver, creo hay que Ana es un cosas ejemplo, que se pueden hacer sí, Ana y es un no ejemplo de quedarse seguir, ahí sí, quejándose todo el rato, pero sí haciendo cosas que te den una calidad de vida razonable dentro de lo que se puede. A ver, efectivamente, ¿no? yo soy consciente que la vértebra que tengo suelta en la espalda no me la va a Hombre, solucionar ni la terapia obviamente, regresiva ni otra cosa, obviamente que pero no. a Pero en lo este mejor la caso, calidad de vida, sí, en este caso que comentaba Ana, era un caso en que yo le pregunté, bueno, ¿y quién te dijo que esto es fibromialgia? Porque ella me dijo, tengo una enfermedad incurable. Digo, ¿cuál es fibromialgia? Digo, ¿quién te dijo que eso es incurable? ¿No? Me dice, mi médico de cabecera. Me es incurable, por eso no te lo había pensado comentar. Eso va a estar para siempre. porque ya había asumido que no tenía ninguna solución Sí, lo posible. asumió, lo tenía Uh -huh. asumido, ¿no? Lo más curioso de todo fue que, bueno, yo le dije, bueno, mira, como la fibromialgia tiene 20.000 síntomas y ahora estudiaremos los síntomas, pero tú ahora mismo estás de baja por ansiedad y estás muy angustiada con esto de la ansiedad. Vamos a trabajar la ansiedad. Bueno, esta mujer fue el caso más rápido que he tenido yo de una persona diagnosticada con la fibromialgia que se curara, porque se curó en una sesión. O sea, Caray, trabajamos la ansiedad y el origen de la ansiedad estaba en el útero materno, con una historia que no vale la pena contar ahora porque es muy extensa, pero una historia con claro, mamá pero y con no ser respuesta, deseada. si esa respuesta de alerta huida que está ahí activándose y que está alterando el sistema nervioso se desactiva, pues al final solucionas el problema. Efectivamente. Entonces, de pronto llega esta mujer a la siguiente sesión y me dijo, ya estoy de alta trabajando. ¿Cómo que estás trabajando a la semana? Hasta más estaba trabajando ya. Digo, sí, y sí, y además, ¿sabes qué? Dice, esta semana he dormido 8 horas diarias y por primera vez en años no me duele mi cuerpo. Yo creo que estoy sanada. Entonces yo le dije, bueno, esta era una mujer que trabajaba en una cocina de un colegio. Entonces, bueno, una mujer con pocos recursos económicos en ese sentido, estaba separada con 2 hijos. Su Uh marido -huh. no aportaba, el exmarido no aportaba nada que iban a ser sus hijos. Y entonces, bueno, pues para ella era una terapia cara, aunque vio obviamente unos resultados impactantes para ella también. No se esperaba que, ni yo Claro. tampoco, de que solamente en esa primera sesión ella se le hubiera quitado los dolores que tenía y podía dormir bien. Y yo le dije, bueno, fíjate, vamos a hacer una cosa. Eh, Tú me vas a avisar en el caso de que te vuelva estos dolores, porque tú sabes de la potencia de esto, lo has visto en tu cuerpo y lo has visto en tu estado de ánimo. O sea, se te quitó la ansiedad hasta el punto que ahora puedes trabajar y además te digo una cosa, ¿cómo te sientes ahora cuando tu jefa, que no ha cambiado, ¿verdad? Ahora eh, se enfrenta contigo. Me dice, yo la miro y siento que es su problema, no el mío. No me afecta su energía ni en lo que se dirige. Y además me he dado cuenta que cuando uno lo hace así, la persona ya no ventila víctima propicia y deja de atacarte tanto. Dice, pero además, cuando se Claro. pone así como una loca, veo que su problema no es el mío. O sea, lo haría con cualquier compañera que sencillamente se dejara acosar, ¿no? Y ya yo no voy a ser objeto de acoso, decido no serlo, no ser Ah, su punching ball, a su mí me parece pelota. también súper interesante, Nacho, el tema de cómo muchas veces las energías, ¿no? Las entidades pueden estar en el campo vibratorio de alguien y te está afectando todo eso como una sintomatología que ni siquiera es tuya, ni está en lo físico, sino que está en lo energético también, ¿no? Entonces también Sí. está afectando ahí. A ver, yo he visto enfermedades, tengo un caso grabado en vídeo de una alumna con parálisis fruto de un ictus y esto va a levantar ampollas seguramente en algunos profesionales, pero está grabado en vídeo y además está el testimonio que era alumna mía, además de formación de terapeuta. Yo formo, como decía al principio, eh, terapeutas de terapia regresiva hace ya bastantes años.
y estaba insensible del lado derecho con un ictus. Solamente trabajando a nivel energético recuperó la sensibilidad de su cuerpo. O sea Pero que porque por eso digo que somos algo integral, que al final ponemos el foco, totalmente. no, esto es emocional. Yo estoy cansada, te lo aseguro, Nacho, y más a veces ya hasta me cabreo, porque ya me sale el cabreo de decir, es que estoy hasta el gorro de que se diga que la fibromialgia es algo emocional. No, es algo multifactorial, que hay muchas Totalmente, sí. cosas en el mismo saco. Entonces, para desactivar todo eso, pues hay que trabajar muchas cosas y lleva su tiempo también. Mm. Decir, no resuelve, sale y ya está, no. Es, a ver, ¿la causa de esto qué es? Esto. Bueno, pues si es esto, veremos qué pasa. Pero sin presuponer, no, es que esto es de esto, no, es que esto es del otro, no. Cada persona es un mundo, cada caso es un mundo. Yo he puesto un caso Exacto, extremo aquí de una sesión que hasta a mí me impactó. He puesto otro lógico, caso de 7 sesiones. La terapia regresiva en sí bastante inmediata en sus resultados en muchos potentes, casos, pero sí. a veces son 20 sesiones. Yo el caso más largo que he tenido en toda mi experiencia vital, como terapeuta de 21 años que llevo ya y pues, como 7.000, más de 7.000 casos que he visto, ha sido como 20 sesiones. El siguiente 14, otra persona que tuve con 14 que tenía un trastorno de personalidad bastante grave, y el siguiente 7 sesiones. O sea que los Claro, y casos que extremos de tener demasiadas sesiones como 20, que para un tratamiento integral como este que estamos hablando, físico, emocional y álmico también, porque estamos trabajando con la parte álmica, ¿no? claro, es que es un De la persona. conjunto de cosas. Si Mm. yo de repente, pues mira, el ejemplo que poníamos, ¿no? Si yo de repente una parte de mi energía se queda perdida en el momento que yo perdí a mi primer bebé, ya me está afectando. Sí. ¿Cómo? Ah, yo qué sé, pero me afecta, ¿no? Hasta que resuelvo eso, pues eso es un input más que está ahí. Bueno, y no nos queremos adentrar hoy porque sería una cuestión compleja, ¿no? Es en las interferencias de energías externas, ¿no? Pero Sabes que que me cualquier refiero energía que al final externa, somos una globalidad, que lo energético impacta en lo físico en lo totalmente. energético en lo emocional en... Va todo cruzado. Al final lo En el físico, lo fondo es lo emocional, lo mismo, ¿no? energético y lo mental es lo Es lo mismo todo. mismo. Somos una cosa sola. No se puede separar una cosa de otra porque entonces no estamos haciendo un tratamiento integral. Yo me acuerdo cuando, como yo trabajaba con este hospital y este grupo de médicos, oncólogos y neurólogos, etcétera, me acuerdo, después de solventar varios casos como este, de fibromialgia, uno de enfermedad, de migrañas crónicas, que esa mujer llevaba toda su vida con migrañas y 10 años en el hospital revisándole con todo tipo de máquinas, un día el director médico se reúne conmigo y con el director médico del proyecto mío, ¿no? Que era de Ujú. medicina integrativa. Claro. Y de pronto me mira el director médico y me dice, Nacho, ¿qué es lo que haces con tus pacientes? Y yo le digo, ¿por qué me preguntas esto? ¿No? Y dice, no, porque veo que, a ver, que te mandamos los casos más complicados que no podemos solventar con la medicina tradicional y tú en pocas sesiones lo solucionas, ¿no? Con la ayuda de todo el equipo, obviamente, también, ¿no? Que eran Claro. nutricionistas, fisioterapeutas, acupuntores, etcétera. Pero me pregunta eso, y yo sabía por qué me lo preguntaba, ¿no? Porque él no entendía cómo una migraña después de 10 años en una sesión, en este caso fue también una sesión, se podía curar, ¿no? Una persona que tenía Claro. la invalidez absoluta con 45 años, desde los 5 años, tenía una migraña terrible, ¿no? Y yo lo miré y le dije, mira, tú eres director médico de este hospital, explícame a mí, o sea, yo sé como buen gallego, ¿sabes? Mm. Tú que eres gallega, yo tengo la mitad, soy gallego también, mi apellido Vieites es el segundo Claro. apellido, como buen gallego, le devolví la pregunta, le dije, tú que eres médico, ¿cómo? Explícame esto de la ansiedad, ¿qué es esa bola que siente todo el mundo que tiene ahí en la boca del estómago? Y que aunque Y no se la me quedó mirando, sepas definir es real. sí, sí, sí. Además, a ver, yo he trabajado 4.000 casos de ansiedad. Todo el mundo que tiene ansiedad tiene esa bola y le cuesta respirar y es una sensación Una que no es que presión en el pecho, sí. exactamente. Luego puedes tener otros síntomas en el pecho, en la garganta, pero esa bola en la boca del estómago que te cuesta respirar es como algo que impide que Ese... infles todos tus pulmones, efectivamente, ¿no? Y entonces este médico, director médico del hospital, me dice, pues mira, si quieres que te diga, desde que era estudiante me preguntaba qué era eso. Porque le dije yo, ¿eso qué es? ¿Es un órgano? Y dice, no, es un músculo tampoco. ¿Qué es? Y dice, no lo sé. Entonces yo le dije, bueno, si no lo sabes y tú eres director médico de este hospital, ¿por qué no nos abrimos a otras estrategias terapéuticas
como puede ser la medicina china o Exacto, otras que no medicinas, son ¿no? excluyentes. No son excluyentes. Que hablan de que ese punto es un centro energético. Hasta ahí le pude contar, porque claro, yo no iba a hablar del alma, ni iba a hablar de vidas Lógico, pasadas a un médico, al lógico. director médico, pero sí llegué hasta ahí a hablarle de que era un punto energético del cuerpo que estaba desequilibrado, y cuando está desequilibrado, además, en la teoría, ese punto que es la boca del estómago acumula la angustia, el miedo y la ansiedad. Entonces, Llevamos entre otras cuarenta cosas, y ¿no? cinco minutos, Nacho. Vale. A ver, vamos, Sí, si sí. te parece, a ir centrando la cuestión, porque tú y yo estaríamos hablando horas, pero Sí, de mil bueno, cosas. Pero bueno, hoy el tema que nos ocupa es esto del mundo de los síntomas físicos, en temas como fibromialgia, dolores crónicos y todo esto, ¿no? sí. Preguntaban ahí qué otras cosas, ¿no? Ya había notado yo en el tema de la fibromialgia. Mira, yo había un dolor que tenía desde hacía años aquí, ¿vale? En las manos, aquí, en las dos, y no sabía de qué era. Me lo vieron mil veces, estuve con mejores especialistas en tema de la mano, en donde yo vivo, y todo eso, nada, no tenían respuesta a qué era eso. Al final me dijeron, va, es de la fibromialgia, ¿vale? Y dije, bueno, pues será, no digo que no sea, pero es un dolor que no ha ido de la mano del resto de síntomas, sino que ha ido apareciendo, ¿no? Cada cosa suelta. Y un día lo traté en sesión de regresión, y esa sesión me llevó a una vida pasada en la que había una crucifixión, y era el punto que me dolía, era el punto donde estaban los clavos, Ujú. en las dos manos. Después de la sesión, ese dolor en concreto desapareció. Sí. Se fue y no volvió. Tú sabes, Ana, una de las cosas maravillosas me pasó como cuando escribí mi libro de almas perdidas, ¿no? De posesión Posesión espiritual y almas espiritual y perdidas. almas perdidas. Un libro muy Sí, interesante. cuando escribí ese libro me preguntaron en la editorial por qué lo había Mira, escrito, ¿no? lo tengo por aquí. Sí. También es Eh, uno de mis libros de PTT que tengo por aquí en bueno, papel. entonces yo creo que este live, una de las cosas que yo cuando me propusiste hacerlo, dije que sí, iba igualmente a decir que sí, ¿no? Pero y estaba pensando en, Mira, en la esperanza, nos ¿no? dicen que estarían horas escuchándonos. Pues Sí, nosotros hablando también. la esperanza, porque mm, creo que es importante que las personas tengan esperanza, no solamente que entiendan que somos mente, cuerpo, alma, espíritu Claro, y pero es que energía, si ¿no? pierdes la esperanza es que ya no buscas más, porque ya A eso te me dejas ir. Es como refería. esa Sí, ese es yo creo inercia que el de motivo, decir, bueno, como no se puede hacer nada más, pues ya lo dejo, tiro la sí, el toalla. motivo principal de esto es que entiendan que hay solución Y que no para tiren el, la toalla. para el TDAH de los niños, para que lo que está claro es que las pastillas no sanan, ¿verdad? Eso está No, claro, ¿no? no. Entonces, que hay esperanza mirando al ser humano como algo que tiene muchas caras, ¿no? Una parte Exacto, energética, otra muchos parte física, factores. otra parte Al igual que espiritual, la fibromialgia, pues tiene muchos factores el ser exactamente, humano. otra emocional, ¿no? Y luego, obviamente, tenemos un cuerpo que interpreta esas emociones y crea sentimientos, mejores o peores gestionados, y que cuando uno se entiende y entiende su cuerpo, entiende su energía y bueno, y podemos sanarnos a nosotros mismos. El terapeuta es un mero acompañante en tu proceso de autosanación, eso está clarísimo, A ver, y que y siempre lo cuento a luego mis alumnos, sanación ¿no? y curación no son la misma cosa. Aunque lo parecen, no lo son. Quiero decir, tú puedes sanar algo en ti y realmente, pues a lo mejor es un tema que no haya una curación física, ¿no? Por así decirlo. Hay determinadas cosas pues que no las curas físicamente, pero sí las vives desde otro lugar también, ¿no? Entonces ahí está la verdadera sanación. A ver, hay gente que, yo qué sé, que fallece con enfermedades como el cáncer o lo que sea, pero realmente se van en paz porque sanaron Mm, determinadas cosas en ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante también diferenciar eso, ¿no? Que a veces la sanación trae consigo la curación física y otras veces no. Nuestras experiencias al final en este formato humano a veces son poco entendibles, ¿no? Desde la lógica. El sí, inconsciente y la vida pues tiene otras cosas a tener en cuenta más allá de la lógica. así es. Pues bueno, pues creo que es momento de terminar. Esto estaríamos, como decía antes, hablando horas, porque tenemos material para ello. Ya son 21 años trabajando, Ana toda la vida con esta historia de la fibromialgia y luchando y Sí. buscando y buscando y buscando, pero
eso es lo último que yo creo que quede aquí, ¿no? Que quede grabado a fuego en las mentes de todos nosotros, que es el hecho de la esperanza, de seguir buscando, de no abandonarse, porque entonces si nos abandonamos, le digo, somos las ratitas que nos han dicho que no hay solución. Somos la ratita que nos han dicho que no hay escapatoria. Y he visto muchísimos casos de pacientes míos que se han atrevido a probar una técnica diferente, una técnica que tiene que ver contigo, que no te dice el terapeuta nada de lo que te pasa, realmente no presuponemos Exacto, nada, no sencillamente presupone. eso es una forma, lo que hacemos es acompañarte en un proceso de autodescubrimiento. Y el autodescubrimiento a veces pasa por la autosanación y la autocuración, obviamente. Es tu trabajo, nosotros sabemos cómo acompañarte y, y eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Hay esperanza en terminar con todo Yo esto. quería que este live fuera para, sobre todo, las mujeres, ¿no? Que nos escuchen, que estén viviendo procesos similares, ¿no? Que realmente se den cuenta que hay luz en el camino, ¿no? Quería que fuera como ese puntito de luz de decir, venga, estás a un paso, ¿no? De encontrar un camino hacia dónde tirar. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí conectadas, las que lo van a oír también en diferido. Y bueno, como han dicho aquí algunas de las personas que se han unido, en algunos comentarios, habrá que hacer alguno más, ¿no, Ana? Desaparece, estructurando Bueno, otros temas que puedan ser de interés y que puedan aportar valor a los demás también. sí, antes ahí comentaron, apuntaron, por aquí estaba viendo algo que El tiene tema que ver con energético. energético, o sea, las enfermedades y la parte energética, ¿no? Que hay una conexión a veces inmediata y única. Yo he trabajado, creo que tú lo sabes porque hemos hablado alguna vez, con pacientes que están en el hospital con enfermedades que los están matando, que están en la UBI, en la unidad de cuidados Mm, intensivos, y trabajar solamente a nivel energético con ellos y salir del hospital al día siguiente, ¿no? claro. Desde no saber qué tenían a curarse espontáneamente, porque hay, la cuestión energética no es ninguna tontería, para Esto nada. lo dejamos para Para otro encuentro, otro otra momento, porque ocasión. eso requeriría varios lives seguramente, ¿no? Bueno, pues lo troceamos y lo vemos. Muy bien. Muchísimas gracias, Nacho, Gracias a ti, por este Ana. ratito. Gracias a ti, Ana. Y nos veremos prontito. Un fuerte abrazo. Un fuerte Un abrazo a todos y abrazo. todas las que están aquí. Muy bien. Buenas tardes.